La práctica no es el medio para el resultado. La práctica es el resultado. Porque la práctica es lo único que podemos controlar. Bueno, quería contarles que he estado leyendo un libro que se llama The Practice, que es de Seth Godin. Está en inglés, así que pequeño paréntesis, estoy muy contenta y como orgullosa de mí porque es primera vez que leo un libro en inglés. Y bueno, lo tenía mi roomie allá en Nueva York, así que ahora lo compré, me va a llegar no sé cuándo. Ha sido súper importante y relevante ese libro en el último tiempo y siento que se relaciona mucho con cosas que yo venía pensando a propósito de hacer de mi trabajo un hábito y todas las implicancias que eso tiene, ¿no? Tengo algunas frases anotadas de este libro que me han, no sé, como que las anoté y las quería tener como siempre visibles para recordarlo y para integrar esto, porque me parece súper, súper revelador. Y va, dice, la práctica no es el medio para el resultado. La práctica es el resultado, porque la práctica es lo único que podemos controlar. Esto es, pero muy, muy interesante. Un poco lo que plantea este libro es que nuestra sociedad nos entrena para enfocarnos únicamente en los resultados, en lo medible. Un poco como que somos vistos o juzgados o valorados según esos resultados medibles, ¿no? Cuantificables. Pero él propone un poco que el trabajo creativo y como el valor del trabajo creativo es precisamente todo lo contrario, es la capacidad que tenemos de arrojarnos a un proyecto, aun cuando este proyecto no tenga un resultado aparente o un resultado garantizado. De hecho, habla de que en el fondo, en el trabajo creativo no hay garantías, y es como la valentía y el arrojo de lanzarse a ese proceso, a ese trabajo que no tiene garantías. Y habla de que no hay una ruta única, no hay como una receta, pero sí hay como cierto común denominador en las personas creativas a las cuales les ha ido bien, digamos, y que ese camino sí podemos seguir, y ese camino es la práctica. Es muy bonito. Y es súper interesante como cambiar ese foco, ¿no? Yo creo que en todo ámbito, pero sobre todo como artistas o haciendo un trabajo creativo, teniendo esta cultura que a mí también me pasa, como que nos pide resultados o que, no sé, haces un dibujo y al tiro quieres que quede bien. Yo lo he visto también con mis estudiantes. No todos son iguales, pero a muchos les pasa eso, ¿no? Como que hacen su primer dibujo y es como frustración porque no quedó bien, es como... No es el resultado lo importante, es el proceso de aprendizaje, el proceso de práctica. Entonces, está súper interesante el pensar así radicalmente que la práctica es tu resultado. O sea, de hecho es hasta aliviador, quizás, como que en el fondo lo único que tienes que hacer tú, como creativo o incluso yo siento que en cualquier ámbito de cosas, es sostener tu práctica. Y dice, tengo todas las frasecitas anotadas, la práctica te llevará a donde buscas ir mejor que cualquier otro camino que quieras seguir. Esta frase me encanta y yo la siento muy cierta. Creo que también se relaciona mucho con esto de los hábitos atómicos, como que es en ese hacer y en esa constancia en el hacer donde se abren como las puertas, ¿no? Como que hacemos realmente un camino. Y dice también, la creatividad no se repite a sí misma, no puede, pero el viaje creativo sigue un patrón. Eso es lo que dice de que, por ejemplo, no hay una receta ni una garantía, pero sí hay un patrón que siguen las personas creativas que han tenido éxito, y dice, que esta parte me encanta, observa el patrón, encuentra tu práctica y puedes comenzar a vivir el proceso de hacer magia. Tu magia, la magia que todos necesitamos ahí, ahora mismo. Para mí es como devolvernos a el corazón de lo que nos interesa, o el corazón de lo que hacemos, o la razón de por qué hacemos lo que hacemos. O sea, por ejemplo, en mi caso, tiene estas ganas de finalmente conectar con el inicio de todo. O sea, antes de pensar en cómo ganarme la vida y qué sé yo, todo era: quiero dibujar porque me encanta, quiero pintar porque me encanta y porque me hace sentir increíble y porque me hace súper bien. Así es simple. Y así de simple, y sostener esa simpleza siento que sí, que puede ser una súper llave. Que sí, que abre mil puertas, y que finalmente también sabía que era como esa llave que me iba a llevar a ese lugar al que yo quiero llegar, ¿no? Como a desarrollar mi arte realmente. La única forma es haciendo, ¿no? Pero también está, por ejemplo, bueno, nuestra cultura, en mi caso mi formación académica, ¿no? La universidad tenía algo muy entretenido, que era que
habían tantos ramos creativos que nos demandaban un montón estar siempre creando, que estaba bueno porque te gastaba así como de dale, saca algo nuevo y saca algo nuevo y saca algo nuevo, muy entretenido. Pero por otro lado tenía una cosa no tan positiva, que es que todo el rato tenías como que un poco justificar tu creación y pensar en el producto final y el producto final, el producto final. Entonces siento que eso mata un poquito como el gusto por el hacer y por la práctica, ¿no? Y como el soltar el, bueno, ¿cuándo va a llegar ese resultado? Finalmente como entregarse, abandonarse en el hacer. Incluso me pasó que he estado dibujando tanto y me encanta porque siento que ya instalé como este hábito de dibujar, o sea, tipo ahora pasaron, no sé, 4 días, 5 días que no dibujé y era como, lo necesito, o sea, y después dibujé y fue como, qué bien me hace. Para mí ha sido reconectar con cuánto me apasiona dibujar y pintar. Y bueno, particularmente con el dibujo, que es lo que estaba haciendo más, ¿no? Y cuán bien me hace, o sea, es como que yo termino un dibujo y es una felicidad que siento que hace muchos años que no tenía esa conexión tan vital con el dibujo. Porque dibujar siempre me ha gustado y siempre lo he disfrutado cada vez que lo hago, pero esto que estoy viviendo en este momento es distinto y me encanta. Nada, entonces tenía ganas de compartir esta reflexión, este pequeño descubrimiento que es bastante simple en verdad, pero me parece, no sé, transformador. Y otra cosa interesante que comenta el libro, que igual lo he escuchado en otras partes, no esperar la inspiración, ¿no? No esperar la inspiración para ponerte a hacer eso que quieres hacer, sino que simplemente hacerlo. De verdad es como crear el hábito finalmente. En el libro lo habla como de entrar en el flow, ¿no? Como en ese flow cuando ya estás así, todo fluye y es como que entras, no sé, en ese canal de, no sé, de inspiración o como le quieras llamar tú, ¿no? El 90% del trabajo que haces es basura y solo el 10% es excepcional. Entonces, finalmente, lo que tienes que hacer es simplemente hacer, insistir hasta que en algún momento va a llegar ese trabajo excepcional. Pero si haces una vez y te frustras porque no salió, es que te pierdes la posibilidad de ese momento excepcional simplemente porque no seguiste, ¿no? No practicaste, no construiste ese camino. Hay gente que lo dice también como, vi un post que era como 70, 20, 10. El 70 va a ser normal, el 20% va a ser pésimo y el 10% va a ser una joya. Y de hecho esa reflexión a mí como que igual me servía harto en los dibujos, porque a mí me pasa mucho, yo ya empiezo a dibujar relajado, hoy tengo ganas de dibujar y algo relajado, pero hace mucho no dibujo, este es como mi proceso, hace mucho no dibujo, ya, no importa lo que salga, mira, me gustó, bien, el siguiente, uy, está bueno, sí, no he perdido tanto la práctica, no sé qué, me empiezo a entusiasmar y le empiezo a dar más detalle, más precisión, no sé qué. El problema es que cuando le empiezo a dar más precisión, después para la siguiente vez que voy a dibujar, tengo una expectativa ya más alta. Entonces, bajo el ritmo del dibujo, y no porque no pueda llegar a ese dibujo bueno, sino porque a veces estoy cansada, entonces es como, no, mejor no dibujo porque a lo mejor no va a quedar bien, y es como, es absurdo, pero absurdo. Entonces, recordar esto a mí me sirvió mucho para esos momentos en que yo era como, uy, pero no sé si me quede bien, y es como, pero si no se trata de eso. Lo que pasa es que, claro, me entusiasmo, después veo cuando un dibujo me encanta y digo como, guau, está increíble. De verdad me entusiasmo mucho, quiero que el siguiente sea igual o mejor. Y es como, no se trata de eso, es como que de verdad se pierde el foco, o yo pierdo el foco. Entonces, a mí como tener esta consigna de la práctica es el camino, me servía mucho para bajar esas expectativas y es como, no importa, y si quedó feo, está bien, lo importante es dibujar. No que quede lindo. O sea, después de tantos dibujos vas a tener y vas a decir, van a haber unos así hermosos, otros que no, otros buenos días buenos, otros días malos, y es como, no importa, es como cambiar el foco de ese dibujo bueno a crear volumen, como que el volumen sea lo que pesa, o sea, la cantidad de dibujos que hiciste es lo que vale, no que un dibujo haya sido increíble. Y bueno, con el dibujo y con cualquier cosa, ¿no? Pero sí, como volver a recordar esa cosa como del estudio, para mantenerse en ese hacer, ¿no? Y bueno, ya más adelante les seguiré contando los efectos positivos que veo de esta práctica. Así que eso, no sé, yo necesitaba compartirlo porque de verdad es tremendísimo, lo encuentro tremendísimo. Y además ya quiero puro terminar este sketchbook y mostrarles todo lo que he hecho. El otro día estaba escribiendo y tuve una revelación. Sentí un poco, estaba como en la reflexión, bueno, como los cambios que estoy haciendo en mi trabajo y cómo va a ser lo nuevo y cómo hacer todo en general. Y sentí que lo que tenía que hacer era que considerar mi trabajo como un hábito.
Yo creo que el trabajo ya es un hábito per se, ¿no? Pero creo que el hacerlo consciente puede traer muchos beneficios. Bueno, todo esto, un poco la idea de los hábitos basado en el libro de Hábitos Atómicos, que siempre hablo de ese libro porque de verdad me cambió la vida. Un poco considerando que el hábito es aquella cosa que hacemos de manera automática y sin pensar y que repetimos siempre bajo las mismas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, el lavarte todos los dientes todas las noches antes de dormir, lo que desayunas, si es que desayunas siempre lo mismo, trabajar en ese sentido también, o sea, como que de lunes a viernes te levantas a tal hora para ir a trabajar, bueno, es un hábito, ¿no? Es parte de tu rutina diaria. O incluso aquellas cosas que aunque no las hagamos todos los días, pero que siempre bajo ciertas circunstancias las hacemos. Por ejemplo, si cada vez que te juntas con amigos tomas alcohol, bueno, es un hábito, porque cada vez no es algo que tú cuestiones, ¿no? Es como automático. Pero si es de repente sí, de repente no, ya quizás no es un hábito. Entonces, el trabajo de por sí ya es un hábito, es una cosa que hacemos de manera automática. Tú no te cuestionas todas las mañanas como, ¿será que hoy trabajo o no trabajo? No, o sea, vas y lo haces y sabes qué es lo que tienes que hacer y ya está. Ahora, ¿por qué puede ser positivo hacerlo consciente? Porque un poco lo que propone este libro de Hábitos Atómicos, de cómo podemos mejorar nuestra vida, nuestra calidad de vida, o incluso cómo llegar a nuestros sueños o metas en función de hacer como pequeñas modificaciones de esos hábitos, algunos quizás erradicarlos, otros como quizás perfeccionarlos, que habla de pequeñas mejoras diarias como del 1%, que típico que nos proponemos como, ay, no sé, quiero bajar de peso y quieres bajar 30 kilos en un mes y no, así no funciona. Pero si te propones, no sé, 1 gramo diario, por decir una estupidez, no, menos incluso, o lo que sea, o simplemente caminar más. Eso es mucho mejor y mucho más sostenible y va a tener un efecto mucho más positivo a largo plazo que lo otro, ¿no? Entonces, bueno, más allá de toda esta introducción del libro, sentí que lo importante era considerar mi trabajo como un hábito. Y lo sentí por 2 razones. Por un lado, por esto de un poco como pensar que el trabajo creativo requiere de esa constancia. Entonces yo pensaba como bueno, si yo quiero pintar o dibujar, necesito como crear este hábito de pintar y dibujar, como que finalmente eso me va a llevar a donde quiero llegar. Y por otro lado también, pensando en que un poco el James Clear, que es el autor de Hábitos Atómicos, habla de que nuestros hábitos son expresiones de nuestra identidad o consecuencias de nuestra identidad o de aquello que creemos que somos. Y eso es súper interesante porque finalmente, y es muy real, de cómo nuestros hábitos hablan de nosotros incluso mejor que nosotros. Incluso mejor que lo que puedes decir tú de ti, ¿no? Así a veces conscientemente. Porque son acciones automatizadas, pues que a veces responden a creencias inconscientes. Entonces, yo pensaba como, yo quiero que mi trabajo sea una expresión de mi identidad, y que ya lo es, pero quiero ir a esa identidad como más pura, ¿no? Entonces yo pensaba como en esa parte de mí que ya es artista, esa parte de mí que sintió esa conexión con el arte desde muy pequeña y que sintió esa vocación y que no tuvo dudas y quiso hacerlo, y ahí había una identidad de artista. Entonces de repente hoy me veo más grande y sin tener tan claro cómo es esto de ser artista. A nivel, porque claro, a nivel económico, cómo se hace y hay un montón de cosas, y yo creo que también observando que aunque no me había quizás dado cuenta o no me había percatado, igual tenía un poco este pequeño juicio, ¿cómo sería? Esta creencia limitante de que es muy difícil vivir del arte. Porque claro, yo me dedico al rubro del arte, pero mi sueldo por más de 5 años han sido las clases. Y he ganado dinero como artista, sí. Pero siento que de alguna manera como que arraigué esta creencia sin darme cuenta. O no es que la arraigué, como que aunque yo sintiera que no la tenía, igual estaba un poco ahí. Igual yo sentía que como, uy, pero vivir del arte o ser artista igual es difícil. Y más allá de que sea o no sea, no sé, siento que no es desde ahí donde me tengo que parar, ¿no? Sino al revés. Es decir, yo ya soy artista y desde ahí moverme y desde ahí
permitir o escuchar esa esencia, como un poco sacar esas creencias limitantes, escuchar esa esencia y desde ahí crear esos nuevos hábitos o crear esas nuevas acciones. Entonces, ¿qué haría esa Martina artista? Esa Martina artista dibujaría, pintaría, porque eso es lo que hace una artista visual, que de mi rubro, ¿no? Entonces, fue una reflexión súper simple, yo sentí en el momento, pero a la vez muy profunda y que a mí me permitía entender mejor cómo hacer este camino. Porque no hay receta, ¿no? Entonces, para mí yo me siento en el camino de descubrir cómo es ser artista o cómo es ser artista para mí. Entonces, esa simple como reflexión de que ver mi trabajo como un hábito me trajo todas esas subreflexiones, no sé cómo decirlo. Eso, y de observar esa identidad, ¿no? Y como darle espacio y darle lugar también. Y desde ahí crear esas acciones, ¿no? Y sostener esas acciones. Bueno, y por último, lo que decía al principio, de que considerarlo un hábito y ser consciente de que es un hábito, siento que es como que nos ayuda a ir puliendo ese hábito, ¿no? Como ir perfeccionándolo y tenerlo así en la mira, en el sentido de como considerar mi trabajo como algo maleable, que bueno, siempre lo ha sido y siempre lo he considerado así, pero bueno, para explicarlo, ¿no? Como algo maleable, moldeable, que yo puedo ir perfeccionando constantemente en función de ese lugar al que yo quiero llegar, ¿no? Entonces, por ejemplo, nada, en esta como reestructuración que estoy haciendo de mi vida completa, como un poco de lo que habla, ¿cierto?, en el James Clear en el libro, de que pequeñas mejoras diarias del 1%, o sea, del 1%, o sea, mínimas, imperceptibles casi, que quizás hasta tu mente dice como, "Neh". Casi que esos pequeños cambios solo decimos aquí, ¿para qué lo voy a hacer si qué efecto va a tener? Pero esas mini mejoras sostenidas en el tiempo son un cambio radical, o sea, ¿no? Como efecto mariposa, ¿no? Y bueno, de hecho, en el libro es súper interesante porque él cuenta ejemplos de, creo que eran unos ciclistas, pero así como, bueno, atletas o digamos, no sé, personas que se dedican al deporte como de alto rendimiento, que creo que eran unos ciclistas que nunca ganaban. Siempre salían últimos, qué sé yo, y empezaron a aplicar este sistema donde empezaron a hacer micro mejoras en todo lo que pudieron, desde las cosas que recuerdo, como desde, no sé, asientos para bicicleta más cómodos, o no sé, lo único que me acuerdo es eso. No sé, pero imagínate, micro detalles que justo, no sé, la tela del traje es no sé qué, y empezaron a hacer todos esos cambios, o pequeños cambios en su entrenamiento, no sé, cosas muy, muy sutiles, y empezaron a ganar, o sea, a ganar, de ser últimos a ganar, y ganaron muchas veces. Entonces, bueno, él lo cuenta así, tiene un montón de historias como que respaldan su teoría. Y yo creo que es así, ¿no? Como... bueno, entonces, ya que es un hábito mi trabajo, tener ahí en cuenta cómo puedo ir haciendo esos pequeños cambios muy sutiles para ir optimizando mi quehacer diario en función de eso a lo que yo quiero llegar o esa esencia que quiero que se exprese, ¿no? Y nada, es hermoso, es súper interesante. Es un bonito camino, una bonita búsqueda. Y además me gusta porque siento que es tan propia, ¿no? Es una búsqueda que en el fondo no es lo mismo para mí como para ti, quizás. Cómo es ser artista, ¿no? Me gusta eso.